Yo no vine aquí a pedir perdón, ni a decir que me arrepiento, pero hay días en que me despierto y no sé si soy la que se levanta o la que me ve desde el espejo. Así que, si me estás oyendo, escúchame bien, porque no me queda tanto tiempo con este rostro. Ya casi no es mío. Esto pasó en Ciudad Mante. Seguro ya no te suena el nombre, o tal vez lo hayas oído en alguna noticia vieja, cuando aún había azúcar, cuando aún había vida aquí. Pero en la calle del fondo, la que baja después del mercado viejo, hay una casa larga de paredes carcomidas por el sol. A simple vista parece abandonada. Nadie entra, nadie habla de ella, pero está abierta, siempre ha estado. Ahí trabajé casi toda mi vida, desde los 18 hasta ahora que tengo ya quién sabe cuántos. Siempre hay una que quiere ser la más mirada, y en ese tiempo, esa era yo. Había reglas no escritas en ese lugar: callarse, cuidarse y no encariñarse con ningún cliente. Yo seguía todas, por eso me iba bien. Tenía mis fijos, mis horarios, mi espacio. Las otras venían y se iban. Muchas lloraban la primera noche, o se volvían duras en cuestión de semanas, hasta que llegó ella. Se hacía llamar Aline. Ni era su nombre, se notaba. Hablaba medio cantado, como extranjera, blanca, ojos verdes que no encajaban aquí. Muy joven, 20, tal vez menos. Una de esas que parecen limpias hasta después del trabajo. Al principio no me molestó. Las nuevas siempre llaman la atención, pero con el tiempo se metió en lo mío. Mis clientes, mis días, hasta mis perfumes se copiaba. Sonreía igual que yo, pero más suave, más dulce. Los hombres, claro, iban cayendo uno por uno, como si ella tuviera algo en la piel que los llamaba, como si su cara fuera lo que yo ya no podía ofrecer. Pero eso era mi lugar, mi mesa, mi espejo. Yo me lo había ganado. No vine de otro lado a robarlo. Entonces, la noche que pasó lo que pasó, no fue culpa mía. Fue ella la que provocó. Había un cliente de los buenos, un agricultor que venía cada 15 días y traía regalos. Iba a pedirme como siempre, pero esa vez pidió a Aline, como si yo no estuviera sentada ahí esperando. Cuando él bajó al baño, yo me acerqué a ella. Tenía esa sonrisa tonta, de las que creen que la juventud dura para siempre. Y le dije en voz alta para que todos oyeran: ¿tú crees que nadie sabe de dónde vienes? ¿De qué vicio te estás escondiendo? Tú tienes cara de enfermedad, de esas que no se curan. Si yo fuera hombre, no te tocaba ni con guantes. Silencio. Nadie dijo nada, pero vi cómo tragó saliva, cómo se le llenaron los ojos. Esa noche no la volvimos a ver. Pensamos que se había ido, como muchas, que agarró sus cosas y desapareció. Nadie preguntó mucho. Aquí no se pregunta. Yo me sentí aliviada, pero los días siguientes algo empezó a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Me olvidé de mi nombre completo, no el apodo. No, ese nunca se olvida, sino mi nombre real. Me venía a la lengua, pero se me escurría como agua. Luego empecé a soñar. Soñaba con un rostro, no el mío, no el de Aline tampoco, pero parecido. Era como si fuera una mezcla de las dos. Y sonreía, siempre sonreía. No decía nada. Solo me miraba dormir. Una madrugada me levanté para ir al baño y me miré en el espejo del pasillo. Pensé que estaba borroso, empañado, pero no. Uno de mis ojos se veía más grande que el otro. No mucho, pero sí distinto. Me dije: será la luz. Me lavé la cara. Me dormí de nuevo. Pero desde entonces el espejo se volvió un enemigo. Yo me miraba y cada semana notaba algo. La boca ya no se abría igual. Los dientes parecían más juntos y el lunar que tenía en la mejilla izquierda ya no estaba. Lo más extraño fue cuando me mordí por dentro sin querer y sentí un corte bajo la lengua. Una línea perfecta, como una vieja cicatriz. Recordé que Aline decía que tenía una marca igual. Desde niña, decía, de una caída.
Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no, no era solo yo. Un cliente que venía hacía años me dijo, ¿te hiciste algo en la nariz? Te ves diferente, como la otra, la que se fue. Yo no respondí, solo le di la espalda y cerré la puerta. Desde ahí dejé de maquillarme, porque cada vez que lo intentaba no sabía por dónde empezar. A partir de cierto punto, ya no era cuestión de espejo, era en mi cuerpo, en mi forma de hablar, en la forma en que los hombres me miraban, no con deseo, con duda, con esa duda rara de cuando uno ve algo que le parece conocido, pero no sabe de dónde. Una noche me vi escribiendo mi nombre en un recibo. Me detuve en la última letra. Era como si mi mano no supiera terminar, como si ese nombre ya no me perteneciera, y en los sueños ella ya no me sonreía. Se movía, me tocaba el pelo, se sentaba frente a mí. Me decía cosas, pero sin voz, como si estuviera dentro del agua, y en su cara había calma, no rabia, no tristeza, solo certeza. Un día, sin pensarlo, volví al cuarto donde ella dormía. Nadie lo usaba desde que desapareció. Estaba cerrado, pero aún quedaban cosas. Un espejo de mano, una peineta quebrada, un pañuelo azul. Me senté en su cama y me vi en el espejo. Y fue ahí que lo supe. Los ojos ya no eran los míos, ni en forma ni en expresión. Había algo más, joven, pero no en el buen sentido. Era esa juventud congelada, la que se queda atrapada justo antes de romperse. Quise reírme, pero no me salió. Salí de ahí con el corazón como tambor y me encerré en mi pieza. Pasé la noche en vela. Al amanecer fui al baño. Me miré al espejo largo. Me acerqué. Mucho. Más. Y no me reconocí. No del todo. Había detalles como copiados. El mentón más fino, las pestañas más largas y mi voz. Mi voz ya no sonaba igual, más suave, más pausada. Hasta el acento parecía de otro lado. Entonces entendí algo que me dolió más que cualquier castigo. No me estaba imitando. No estaba jugando a ser yo. Me estaba reemplazando cada parte, cada gesto, cada milímetro. No como en esas historias tontas de posesiones, de fantasmas que se meten y ya. No, esto era más cotidiano, más lento, más real. Como si cada día que yo vivía con su ausencia fuera un día que ella ganaba dentro de mí. No me dolía físicamente, pero me vaciaba. Me costaba recordar qué me gustaba antes, qué música oía, qué perfume usaba. Los hombres empezaron a cambiar. Ya no venían los de siempre, ahora eran otros, más jóvenes, que preguntaban si era nueva. Uno me dijo, ¿tú no eres la que salió en ese periódico hace años? Me quedé muda. Él no insistió. Esa noche busqué el recorte. Una nota vieja, arrugada. La encontré en el cajón donde guardábamos las cosas perdidas. Ahí estaba, una foto de ella, sonriendo, desaparecida sin rastro, nombre falso. Nadie reclamó. Doblé el papel y lo escondí en mi sostén. No sé por qué, tal vez para que no lo encontrara, aunque ya estaba en mí. Las otras mujeres del prostíbulo empezaron a evitarme. Una se fue sin avisar, otra me decía niña sin darse cuenta. Una noche, en medio de un apagón, me vieron de espaldas y juraron que era ella. Nadie me lo dijo directo, pero lo sentí. Y lo peor fue cuando encontré la fotografía en el cajón del tocador. Era vieja, sí, pero no tanto. En ella estaba yo, o eso pensé. La miré 1, 2, 3 veces. El rostro no era el mío, ni tampoco el de Aline. Era una mezcla, una transición, como si alguien hubiera tomado mi cara y empezado a borrarla, parte por parte, con la de ella encima. Desde esa noche dejé de usar mi nombre. Cuando me preguntan, digo cualquier cosa, un apodo viejo, uno que no suena a nadie, porque si digo mi nombre real, siento que ya no me corresponde.
Y si lo digo en voz alta, siento que ella va a responder. A veces me pregunto si ella sigue siendo un recuerdo, o si yo soy el recuerdo de ella. Yo sigo aquí, en esa casa larga, la que nadie mira pero todos saben dónde queda. Ya casi no quedan otras, solo dos. Una apenas camina, la otra duerme más de lo que trabaja, y yo sigo recibiendo clientes, pero ya no son los mismos. Vienen hombres que nunca me han visto antes, que preguntan por mí como si fuera nueva. Uno me dijo: ¿tú cómo te llamas? Me pareces conocida. Y yo respondí cualquier cosa. Un nombre que inventé en ese momento. Uno que ni siquiera sonaba a mí. Y él sonrió. Me dijo: tienes una sonrisa bonita, rara, como si no fuera tuya. No supe qué decir. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo del tocador, con la única luz de la vela, y me miré por horas. Vi cómo las sombras se deslizaban por mi cara, cómo la luz tocaba mis ojos, que ya no eran míos. No sentí miedo, pero tampoco alivio. Sentí algo más frío, la certeza de que ya no hay retorno, de que lo que me queda de mí está del otro lado, no aquí. Y entonces recordé algo que me había dicho la más vieja del prostíbulo, hace años. Cuando yo apenas empezaba, me dijo: cuando una se mete con el alma de otra, no se la lleva, se la intercambia. Yo no entendí en ese momento, pero ahora lo entiendo todo. Yo no hice que Aline se fuera, yo hice que se quedara, pero no donde todos pensaban, no en la ciudad, no en los rumores, sino en mí. Cada vez que la negué, cada vez que usé su ausencia como escudo, cada vez que fingí que no importaba, le di un lugar en mi cuerpo y ella lo tomó. No de golpe, no con violencia, sino con esa dulzura enferma que tenía. La misma que hizo que todos la miraran, la misma que ahora vive en mi sonrisa. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ya no me molesta, ya no lucho. Al principio pensé que estaba perdiendo, que era un castigo, que esto era su venganza, pero ahora pienso que es justicia, porque yo la borré frente a todos. La desnudé con palabras, le quité su rostro antes de que ella me quitara el mío. Y ahora que lo pienso, puede que yo no sea la única. Puede que esto ya le haya pasado a otras, y que nadie lo diga, porque no hay cómo probarlo, porque el rostro cambia, pero los pecados se quedan. Hay mañanas en que me levanto y ya no me reconozco ni en la sombra. Hay tardes en que río y escucho su risa, y hay noches como hoy en que siento que ya no soy la que duerme, sino la que observa desde el vidrio. Hace poco dejé de usar el espejo del cuarto, lo cubrí con una tela negra, pero no sirve de nada, porque ella no está solo ahí, está en la forma en que cruzo las piernas, en la manera en que toco el borde del vaso, en el modo en que inclino la cabeza cuando alguien me habla, y sobre todo, en la calma con que acepto lo que viene. Porque ya entendí que esto no es una maldición, es una ocupación. Yo ocupé su lugar, ahora ella ocupa el mío, sin sangre, sin gritos, sin rencor, solo presencia, silenciosa, paciente, irreversible. Ahora ya sabes, no te lo conté para que me perdones, ni para asustarte. Te lo conté porque hay noches en que me despierto y siento que alguien ya se levantó antes que yo, que se paró frente al espejo y se quedó ahí esperando, y cuando paso ya no me mira con rabia ni con dolor, solo me sonríe, con mi sonrisa, con mi boca, con mis ojos. Y yo no tengo el valor de decirle que no soy ella, porque sé que ella sí es yo. Si este relato te tocó un rincón que preferías olvidar, suscríbete a Cuentos Sombrios. Aquí no juzgamos, solo escuchamos lo que otros prefieren ignorar.
Yo no me llamo Malena. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Nunca me he llamado así. No es mi segundo nombre, no es un apodo, no es una confusión de papeles. Pero hace 6 meses alguien comenzó a tratarme como si sí. Y no estoy hablando de una simple equivocación en una cafetería o un mensaje para otro número. Estoy hablando de una persona que me paró en la calle, me miró de arriba abajo, con una tranquilidad que todavía me revuelve el estómago, y dijo, como si nos conociéramos de toda la vida: por fin, Malena, me debes una noche. No fue una sonrisa, no fue un chiste, fue una frase seca, segura, como quien reclama una deuda ya muy vencida. Y yo solo me quedé ahí parada, con las llaves en la mano, sin saber qué responder. Le dije que se había equivocado de persona, que mi nombre era Carolina, que no lo conocía, y él me miró con una mezcla de decepción y burla, como si yo fuera la que estaba jugando con él. ¿Otra vez con eso?, murmuró y se fue. Así, caminando con calma por la avenida. Yo soy profesora de idiomas. Vivo sola. No tengo ningún tipo de pasado extraño. Nunca he trabajado en bares, ni en hoteles, ni nada por el estilo. No tengo una hermana gemela, ni doble vida, ni historias ocultas. Mi rutina es absolutamente predecible. Clases, supermercado, casa, algo de televisión, dormir, eso es todo. Pero desde ese día, algo empezó a cambiar. La primera fue una llamada en el instituto donde trabajo. El recepcionista me pasó la línea porque preguntaban por la profesora de inglés llamada Malena. Yo le dije, medio bromeando, que debía ser otra persona, pero cuando contesté, la voz al otro lado se quedó en silencio. Respiró y luego colgó. Después fue el correo electrónico. Un mensaje sin asunto, desde una cuenta sin nombre. Solo decía, ¿te acuerdas de esta noche? Y adjuntaba una foto. Era yo, en una habitación con luces rojas. Llevaba una blusa negra, que, de hecho, tengo en mi armario, y estaba sentada en el borde de una cama. Pero el cuarto no lo reconocía, y la expresión en mi cara era extraña, como si sí fuera yo, pero otra versión de mí. No recuerdo haber estado ahí. Nunca. Pensé en una edición, algún montaje, pero al acercarme a la imagen, noté algo que no había visto, la mancha en mi clavícula. Una marquita pequeña, como una quemadura vieja, que solo yo sé que tengo. Decidí rastrear el origen del mensaje. No logré mucho, pero mi curiosidad, o más bien mi miedo, me llevó a hacer algo que nunca creí hacer. Fui al hotel que aparecía en la foto. Está en el centro histórico. Uno de esos hoteles viejos con fachada modernizada, pero olor a humedad vieja en los pasillos. Le mostré la imagen al recepcionista esperando que me dijera que jamás me había visto. Pero no. Dijo que sí me recordaba, que ya había estado ahí 3 veces, que mi nombre era Malena Carrillo, que siempre llegaba sola y que la última vez tuve un incidente. No explicó más. Pedí ver el registro. Al principio se negó por política del hotel, pero después de mucha insistencia accedió a mostrarme una ficha. Ahí estaba. Nombre, Malena Carrillo, fecha de nacimiento 23 de julio de 1990, identificación, terminación en 423, dirección desconocida. Pero el número de teléfono era el mío y la foto del documento de registro era mi cara, mi foto, una más vieja, más cansada, pero era yo. Esa noche no dormí, no por el miedo, sino porque no sabía si estaba perdiendo la memoria o si alguien más estaba ocupando mi vida sin mi permiso. Me tomé el día siguiente libre. Fui a revisar mis cuentas, mis redes, mis documentos. Todo parecía en orden, hasta que encontré un foro, un link que llegó por mensaje directo desde una cuenta falsa. Era un foro de servicios para adultos, pero escondido bajo otro nombre. Y ahí estaba yo, mi cara, mi cuerpo, con el nombre de Malena C.
ofreciendo encuentros, hablando de zonas de la ciudad, de precios, de cosas que jamás he dicho. Videos también, borrosos, mal grabados, pero con una mujer muy parecida a mí. Lo más perturbador no fue verla, fue ver los comentarios debajo. Ella finge que no te conoce, pero vuelve. Malena cambia el nombre, pero siempre contesta. La encontré trabajando en otro sitio. Dice que es profesora ahora. Y entonces sentí algo que no sé explicar, como si estuviera atrapada en una historia que no escribí, como si alguien más hubiera creado una versión mía y la hubiera puesto a rodar por la ciudad sin que yo pudiera detenerla. Y lo peor es que no estaba sola en eso. Una semana después, el hombre volvió. Estaba apoyado en el carro cuando salí del trabajo. No dijo nada al principio, solo me entregó un papel doblado y se fue caminando. Lo abrí. Decía: lo que hicimos no se borra, aunque te hagas la santa. Después de ese papel, dejé de buscar respuestas. Empecé a protegerme, cambié mis horarios, bloqueé todas mis redes sociales. Cerré mi cuenta bancaria por miedo a que alguien estuviera usándola sin mi consentimiento. Pero lo que sea que estaba pasando, ya había ido mucho más lejos de lo que yo imaginaba. Un lunes, al salir del banco, noté que alguien había metido algo en el parabrisas de mi coche. Era una hoja impresa. Un contrato de arrendamiento. Nombre: Malena Carrillo Gutiérrez. Dirección: una unidad habitacional en la zona norte. Firma: mi firma. Y lo peor, un inventario detallado de los objetos del departamento. Incluía un espejo que yo había mandado hacer hace años, una manta bordada por mi abuela y un libro de poemas con mi nombre escrito a mano en la primera página. Ninguno de esos objetos estaba en mi casa actual. Sentí un nudo en el estómago. Estaban sacando cosas de mi casa. O todo eso venía de otro lugar, una casa paralela, una vida paralela. Fui hasta esa dirección. El lugar existía, un edificio modesto, de 3 pisos, con reja oxidada y perros ladrando en el fondo. Toqué la puerta del departamento 2B. No me abrió nadie, pero en la ventana vi una silueta, femenina. Se movió hacia el fondo apenas me acerqué. Quise gritar, pedir explicaciones, pero me congelé y cuando me atreví a tocar la reja de nuevo, una vecina me gritó desde el 3er piso: «Malena, ¿otra vez olvidaste las llaves?». Yo levanté la cabeza y dije que no era Malena, que estaba buscando a esa persona. Ella rió. «Claro, hoy eres otra, ¿no? Siempre con tus juegos». En ese momento lo supe. Esa mujer, Malena, o lo que sea que fuera, estaba usando mi cara, mi historia, mis objetos y hasta mis gestos, porque no solo me reconocían, me conocían. Sabían cómo me río, cómo me visto, cómo hablo, y lo más doloroso fue pensar que alguien más lo había vivido todo en mi lugar. Fui a la policía, con todas las pruebas que tenía, las fotos, el correo, la ficha del hotel, el contrato, incluso los mensajes. Me escucharon, tomaron nota. Pero antes de que pudiera terminar, uno de los oficiales me interrumpió. «¿Dijiste que tu nombre es Carolina López?». Asentí. Revisó en su sistema, luego me miró con incomodidad. «Aquí aparece que estuviste en esta delegación hace 3 meses, como víctima primero y como agresora después». Negué con la cabeza. Les dije que jamás había puesto un pie allí. «Las huellas coinciden», respondió. «Y la foto también». Salí de esa estación como si me hubieran borrado por dentro. Me temblaban las manos. No sabía si llorar o gritar. ¿Cómo se defiende una de una historia que no vivió, pero que está escrita con sus propios datos? ¿Cómo se prueba que uno es uno mismo cuando hay otro yo allá afuera más activo, más visible, más creíble? A partir de ahí, todo se fue acelerando. Empezaron a llegar cobros de tarjetas que nunca pedí, ofertas de trabajo en lugares que nunca visité, mensajes de hombres que aseguraban haber compartido algo especial conmigo. Uno, incluso, envió una foto nuestra, él y yo,
abrazados en una terraza con vista a la ciudad. Solo que yo nunca había estado ahí, y esa ropa que tenía puesta la había visto antes, en una foto antigua de mi madre. Mi madre, por cierto, fue la primera en preguntarme si estaba en algo raro. Le dije que no, que estaba siendo víctima de una especie de robo de identidad. Ella me miró con cara de no saber si creerme o llamar a alguien para ayudarme, y ahí entendí que estaba sola. Sola frente a una versión mía que no se podía borrar. Un martes recibí un paquete, sin remitente, solo decía, para Malena, último recuerdo. Dentro había una botella de perfume que usaba en la universidad, un perfume descontinuado hace más de 10 años. Y una nota, ¿te acuerdas del aroma? Él sí. Pensé en dejarlo todo, desaparecer, cambiarme de nombre de verdad, volverme esa otra mujer, asumir su historia, vivir la vida que inventaron para mí, pero no pude. Yo no soy Malena, yo no pedí esto, yo no hice nada, pero eso no parece importar. Me fui, empaqué lo justo, vendí lo que pude, cerré mis redes, avisé por correo que me ausentaría por motivos personales y busqué otra ciudad, otro trabajo, otro comienzo. Quería dejar atrás esa sombra, quería volver a ser una persona normal, sin misterios, sin duplicados, sin nadie diciéndome que le debía una noche. Llegué a Aguascalientes con una mezcla de miedo y esperanza. Renté un pequeño departamento amueblado, me presenté como Carolina, mi verdadero nombre, y pedí una cita para actualizar mis documentos locales. Nadie me miró raro, nadie me llamó por otro nombre, nadie me siguió en la calle. Las primeras semanas fueron tranquilas. Por primera vez en meses dormí 8 horas seguidas. Comía sin revisar las ventanas. Volví a enseñar en un instituto pequeño. Y empecé a pensar que tal vez todo había sido una coincidencia demasiado elaborada o un error demasiado largo. Pero entonces llegó el banco. Había abierto una nueva cuenta con mis documentos actualizados, dirección nueva, correo nuevo, todo limpio. Me enviaron la tarjeta por correo. Cuando abrí el sobre, lo primero que noté fue el nombre, Malena C. Gutiérrez. Congelé. Sentí un golpe seco en el pecho. Fui al banco al día siguiente, convencida de que había sido un error administrativo. Mostré mis papeles, mi identificación, mi CURP. La encargada del módulo revisó la base de datos y, sin mirarme, dijo, aquí aparece como Malena Carrillo Gutiérrez. Usted firmó así. No, no soy ella. Mire mi credencial, mi firma. Sí, pero en el sistema ya está todo validado. Incluso su huella digital. Coincide. Me quedé en silencio. No tenía cómo explicar lo que no tenía lógica. Esa noche no encendí las luces. No porque creyera que alguien me estaba mirando, sino porque sentía que ya no era yo la que vivía ahí, que esa mujer, esa Malena, ya estaba instalada en cada rincón, que yo era la intrusa ahora. Me senté en el piso, con la tarjeta en una mano y mi identificación en la otra, intentando entender cómo dos nombres podían tener la misma huella, la misma cara, la misma historia, pero dos vidas completamente distintas. A la madrugada, me despertó un sonido en la puerta. No era fuerte, era como si alguien tocara con los nudillos, suave, paciente. Me acerqué en silencio. Miré por la mirilla, no había nadie, pero al bajar la vista, noté un papel doblado, metido bajo la puerta. Lo abrí con las manos temblando. Decía solo una frase, escrita con marcador rojo. Ya no tienes que fingir, Malena. Esta ciudad también es nuestra. No volví a salir por unos días. Apagué el celular, cancelé las clases, me recluí. Cada ruido me ponía en alerta, cada sombra parecía tener su forma. Y entonces, una noche, volví a ver al hombre. Estaba del otro lado de la calle, de pie, no se movía, solo me observaba, y aunque estaba lejos,
Yo sabía que era él, el que me había llamado Malena por primera vez, el que había dejado la nota en el coche, el que decía conocerme mejor que yo misma. Me miró por unos segundos, luego se giró, y justo antes de desaparecer en la esquina, me levantó la mano, como quien dice, nos vemos. Yo no sé cómo termina esta historia. No sé si algún día recuperaré por completo lo que fui, si es que alguna vez fui solo eso. Tampoco sé si esa mujer, la que firmó contratos, la que apareció en foros, la que caminó con mi cara, sigue allá afuera, o si, poco a poco, me estoy convirtiendo en ella. Pero sí sé una cosa. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta mi nombre, dudo por una fracción de segundo antes de responder. Y eso, esa duda, es la parte que más me duele. Porque aunque lo grite con toda la fuerza, ya hay un mundo donde yo no soy Carolina, soy Malena. Y ese mundo me está alcanzando. A mí nadie me forzó a quedarme. Yo me quedé porque pensé que eso era lo que una hace para sobrevivir. Pero lo que te meten ya no se va. No fue una necesidad desesperada, ni por hambre, ni por deuda, ni por alguien más. Yo fui por decisión propia. Me lo ofrecieron como quien ofrece un empleo discreto y bien pagado. Y yo, que ya venía de otro lugar donde había visto de todo, pensé, ¿qué tan distinto puede ser? La diferencia estaba en la entrada, y en el ritual, y en lo que dejaron dentro de mí. Fue Yadira quien me habló de la Casa de las Campanas, una amiga vieja de otro sitio donde trabajamos un tiempo. Ella se había ido de un día para otro y cuando reapareció ya no era la misma. Sonreía menos, hablaba poco, pero vivía bien. Me dijo que allá no había borrachos, ni gritos, ni policías chismosos. Solo hombres que pagaban por silencio y mujeres que sabían obedecer. Me habló del pago, claro, que era fijo, que no había que regatear, que incluso te daban alojamiento y comida. Lo único era que para entrar te tenían que preparar. ¿Preparar cómo?, le pregunté, y ella solo bajó los ojos. Me dijo, la prueba se hace una vez y no se habla de eso. Yo acepté, porque sí, porque no tenía a nadie, porque quería desaparecer de donde venía y porque pensé, con mi cabeza de entonces, que todo tenía un precio. Cuando llegué, no me mostraron la casa, no me dejaron instalarme, ni siquiera me preguntaron el nombre. 2 mujeres me esperaban en el camino de tierra. Una era morena, fuerte, con una mirada que no pedía permiso. La otra, más bajita, parecía muda, pero me sostuvo el brazo como si yo fuera una maleta. Me llevaron por un costado de la casona, no por la entrada principal, que estaba adornada con campanas viejas y oxidadas, colgadas entre bugambilias. No, fui por atrás, por un corredor que olía a humedad y tierra encerrada, hasta una puerta de hierro, y luego escaleras de piedra. El sótano no tenía luz eléctrica, solo velas. Y en el centro una mesa larga, de esas de madera muy oscura como de iglesia vieja. Había 5 mujeres esperándome. Ninguna dijo hola, ninguna me sonrió. La del centro, una mujer alta con trenzas y un pañuelo rojo al cuello, fue quien habló. ¿Estás lista para la prueba? Yo asentí. Y ella sacó una cajita de metal negro, pequeña, antigua, como de abuela. Al abrirla, vi las agujas. No eran jeringas ni agujas médicas. Eran largas, negras, con una curvatura extraña. Como si no fueran hechas para coser, sino para entrar en carne. 3 puntos, dijo. Hombro, muslo, ombligo. No puedes llorar, no puedes hablar, solo dejar. Y lo hice. Sentí la primera como un cuchillo frío. No sangró de inmediato, solo dolió. Como si me clavaran una llave. La segunda fue peor. Sentí que mi pierna entera se apagó. Y la tercera, en el centro del cuerpo. Ahí sentí algo más.
como si algo entrara, no solo metal, como si mi cuerpo se abriera por dentro. No grité, pero me descompuse, y las otras, una de ellas tenía los dedos manchados de algo rojo, usaron mi sangre para pintar un vestido. Era un vestido blanco, muy viejo, bordado a mano. Lo mancharon con símbolos que no entendí, y luego me lo pusieron. Ni me vestí yo. Ellas lo hicieron, como si me colocaran otra piel encima. El vestido me quedó justo, como hecho para mí. Las siguientes horas no las recuerdo completas. Sé que me llevaron a un cuarto. Sé que comí algo, dormí. Y cuando desperté tenía marcas en la piel. No solo las agujas, moretones, raspaduras. Uno en el cuello que parecía una mano, pero nadie me había tocado. Al menos, no que yo recordara. Pensé que era parte del proceso, que a lo mejor me había desmayado, que todo era sugestión. Pero el primer cliente vino al día siguiente y ahí fue cuando noté que algo en mí ya no obedecía solo a mí. No es fácil explicar esto sin que piensen que estás loca. Yo hablaba normal, caminaba normal, me reía cuando debía, pero en el momento en que ese hombre entró me sentí desconectada, como si alguien tomara mi cuerpo prestado. Mi cara sonreía, mis manos acariciaban, mi boca decía cosas, pero yo no estaba ahí. Era como ver todo desde dentro de un túnel. Y lo peor, me gustaba, aunque no sentía. Era placer sin control, un acto automático, y él lo notó. Me miró fijo y dijo, ¿cómo haces eso con los ojos? Como si no estuvieras. Después de cada encuentro, volvía al cuarto. Me miraba al espejo y no reconocía mis propios gestos. Una noche desperté de golpe. Estaba de pie frente al armario, vestida con el vestido blanco. Pero yo no lo había puesto. Estaba seco, pero los símbolos seguían rojos, frescos, como recién pintados. Intenté dejarlo de lado. Lo guardé en una caja. Cerré con llave, pero al día siguiente el vestido estaba otra vez colgado, en la silla, frente a la cama, y mis marcas habían sangrado de nuevo. Una línea en el hombro, otra en el muslo, y un punto rojo exacto en el ombligo. Me duché 3 veces, pero no se quitaban. Eran como heridas que se abrían solas. Y esa noche algo pasó. Esa última noche fue cuando entendí que había algo más que costumbre, más que trauma. Había presencia, porque no fue que yo me negara a trabajar. Me negué al vestido, lo dejé en el fondo de un balde de agua con sal, lo pesé con una piedra, me aseguré que no flotara, y me puse ropa común, un conjunto de encaje negro que solía usar en otro lugar. Pero al abrir la puerta del cuarto, lo encontré de nuevo, seco, colgado, esperando. Me invadió un frío, no por fuera, por dentro, como si algo se replegara en mis huesos. No lo toqué. Fui al encuentro vestida como estaba, y fue la peor decisión. El cliente era distinto, mayor, silencioso. Tenía las manos frías y los ojos opacos. No dijo mucho, solo pidió que me quedara quieta, que lo mirara. Pero cuando me acerqué, sentí que algo se quebraba, no en él, en mí, como si ese momento sin el vestido me dejara vacía, sin esa otra capa, sin la piel impuesta. Y ahí algo pasó. No supe cuánto tiempo estuve sobre él, ni qué hice exactamente. Solo recuerdo que, en algún punto, él dejó de moverse. Lo miré. Estaba pálido, los ojos abiertos, y en el pecho, justo encima del corazón, había algo. No sangre, no un corte, un símbolo, igual a los del vestido, pero marcado como con fuego. Llamé a las otras. Entraron 2 primero, luego la mujer del pañuelo rojo. Ninguna gritó, nadie se alteró, solo lo miraron, revisaron el pulso. Ya no está. Eso fue todo lo que dijeron. Lo cubrieron, se lo llevaron y me dejaron sola. Esa noche no dormí. Al amanecer, el vestido estaba en la cama y cuando lo toqué, aún estaba caliente. Decidí que me iría.
pero no podía simplemente salir. Las mujeres que allí estaban no eran prisioneras, pero tampoco libres. Todas decían que estaban ahí por voluntad, pero ninguna recordaba la primera semana. Yo les pregunté a cada una: ¿te acuerdas de tu primer cliente? ¿Te acuerdas del sótano? Nada. Solo la más vieja, una que dormía junto a la cocina y nunca subía, me respondió algo. Me miró con una expresión que no supe leer y dijo: eso que entra te vuelve útil. Esa noche quemé el vestido. No fue fácil. No ardía. Lo mojé con alcohol. Lo prendí en el patio, detrás del gallinero. El fuego no olía a tela, olía a carne vieja, algo quemado. Y vivo, me fui al amanecer, sin maleta, solo con una muda limpia y el brazo ardido por una chispa que saltó. No miré atrás, no recé, no lloré. Me fui como una que sobrevive, pero no se cura. Ahora vivo en otra ciudad, uso otro nombre, trabajo en otra cosa, pero cada vez que sangro, un corte de cocina, un raspón, un ciclo normal, siento ese olor, a vestido quemado, a símbolos vivos. Y a veces, muy de noche, me despierto con el cuerpo tenso. Las marcas siguen ahí, no como heridas, como memoria. Y en los sueños, las agujas negras vuelven una, otra y otra vez. Me llegó el mensaje a las 10:14 de la noche. Decía lo de siempre. Habitación 203, Hotel Regina, 11:30 p.m. Sin nombre, sin emojis, sin explicaciones. Guardado entre los antiguos, ahí estaba su número. Ni siquiera lo había borrado. Solo lo dejé ahí, como se deja algo que no se quiere mirar, pero tampoco se atreve uno a tirar. Y sí, yo ya no estaba en eso. Hacía más de un año que había salido. Me costó, no lo niego. Porque una cosa es salir de esa vida y otra muy distinta es que esa vida salga de ti. Pero había conseguido un empleo modesto, conocí a alguien que me trataba bien y por fin dormía sin revisar la puerta 2 veces. Entonces, ¿por qué fui? No tengo una respuesta clara, no lo pensé mucho. Me senté en el borde de la cama con el celular aún en la mano y me quedé viendo el mensaje unos segundos. No era por dinero, él nunca pagaba como los otros. En realidad, ni siquiera era un encuentro, no en el sentido que la gente imagina. Nunca me tocó, nunca pidió que me quitara la ropa, nunca alzó la voz. Solo se sentaba ahí, en esa misma habitación, con su libreta en las manos, y me miraba. Yo hablaba, él escribía. Cuando lo conocí, me dijeron que era mudo. Me lo presentaron como el callado. Y sí, al principio me incomodó, pero con el tiempo algo raro pasó. Me acostumbré a su forma de comunicarse, a su silencio, a su presencia. Y esa noche, no sé, algo dentro de mí me empujó a ir, como si le debiera una última vez, o como si él supiera que yo necesitaba volver. Tomé un taxi desde donde vivo ahora, más al sur. León ya se había apagado casi por completo. El centro estaba vacío, con esos pocos borrachitos vagando de esquina en esquina, y los hoteles viejos iluminados con neón pálido, igual que siempre. El Hotel Regina seguía igual, viejo, pero limpio. La recepción olía a desinfectante y humedad. El mismo señor estaba en la recepción, flaco, con el cabello liso peinado hacia atrás. Cuando le dije cuarto 203, ni levantó la cabeza. Solo tomó la llave del gancho y me la entregó sin decir una palabra, como si yo nunca me hubiera ido. Subí despacio por las escaleras, escuchando el eco de mis propios pasos. No había música, no había ruidos, todo estaba quieto. En el segundo piso, la alfombra gastada seguía teniendo esa mancha en forma de mano cerca del pasillo, la misma. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando abrí la puerta del 203, lo primero que sentí fue ese olor. Mezcla de loción masculina, polvo y algo más.
como papel viejo. Y ahí estaba él, sentado en la poltrona junto a la ventana con su libreta sobre las piernas, igualito que antes. Llevaba la misma camisa blanca de siempre, los mismos zapatos oscuros, bien lustrados. Estaba peinado hacia atrás, como si no hubieran pasado ni 5 minutos desde la última vez que lo vi. Pero yo sabía, yo ya había escuchado. A él lo habían enterrado. Una ex compañera mía, Mariela, me había dicho que murió de una complicación, algo en el pecho, que fue rápido, que la familia no permitió velorio público, que nadie fue. Y sin embargo, ahí estaba. Me quedé de pie en la entrada con la mano todavía en la perilla y una especie de calor helado me recorrió el cuello. No dije nada al principio. Él levantó la cabeza y me miró. Sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, tranquilos, como si supieran algo que yo no, como si nunca se hubieran ido. Y sin decir palabra, como siempre, levantó el dedo y señaló la cama, igual que hacía antes, como pidiendo, quédate ahí, háblame. No sé por qué obedecí. Cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Por unos segundos, ninguno de los dos hizo nada. Yo miraba sus manos sobre la libreta. Él solo me observaba. Entonces me salió decir algo. Me salí de todo eso, ¿sabes? Murmuré, como si esperara que me entendiera. No fue fácil, pero ya no hago esto. Solo vine porque... no sé por qué, nada, ni una mueca. Seguía mirándome, con ese mismo rostro que no decía nada, y al mismo tiempo lo decía todo. La luz del cuarto parpadeó un par de veces, luego volvió. No me sentía en peligro, y eso fue lo peor. Era como si no estuviera viendo a alguien que murió, sino a alguien que nunca dejó de estar ahí. Seguí hablando. Le conté de mi trabajo nuevo, de mi mamá, de cómo a veces sueño que estoy corriendo por los pasillos del hotel sin saber en qué cuarto tengo que entrar. Le conté de lo cansada que estaba, no físicamente, cansada por dentro. Y él seguía ahí, escuchando, como antes. En un momento me fijé mejor en la libreta sobre sus piernas. Estaba cerrada. Normalmente, cuando él me escuchaba, escribía algo, palabras, frases sueltas, nombres. Esa noche, nada. Solo la tenía ahí, cerrada, como si fuera yo la que tuviera que abrirla. Pero no lo hice. Me quedé sentada mirando al suelo con una presión en el pecho que no sabía de dónde venía. No era miedo, era como una tristeza que me miraba de vuelta. Pasamos así un buen rato, hasta que el reloj marcó la 1:17 de la mañana. Me levanté, le dije que tenía que irme, que había sido bueno volver, que ojalá él... No terminé la frase. Salí del cuarto en silencio. Cerré la puerta y cuando pasé de nuevo por la recepción, le dije al encargado, hoy se quedó muy callado, ¿no cree? El hombre frunció el ceño, levantó la mirada y me preguntó, ¿de quién habla? Del señor del 203, el que siempre pedía la habitación. Él se quedó blanco. Se levantó despacio, fue hasta una carpeta detrás del mostrador y sacó una hoja. ¿El señor con la libreta? Asentí. Señorita, él falleció hace 3 semanas. Aquí mismo me trajeron la noticia. Cancelaron todas las reservas. El cuarto ni siquiera debió estar abierto. Y ahí se me fue la voz. Literalmente, no pude decir nada. Él siguió mirándome, como esperando que le dijera que era broma. Pero yo solo le di las gracias, bajé la mirada y salí a la calle. La noche seguía igual de silenciosa, solo que ahora el silencio me hablaba distinto. No regresé a mi casa esa noche. Caminé varias cuadras sin rumbo, con el estómago revuelto, como si algo dentro de mí no terminara de aceptar lo que acababa de pasar. Y sin embargo, no tenía miedo. No fue eso. Lo que sentía era más parecido a una tristeza antigua, como si hubiera perdido a alguien 2 veces. Porque si de algo estoy segura, es que él estuvo ahí, conmigo, esa noche. No soñé bien los días siguientes.
Volví a tener esas sensaciones que me perseguían en el pasado. Despertarme a las 3:33, escuchar golpes que nadie más oye, ver figuras desde la cocina mientras me lavo los dientes. Pero lo más raro fue la sensación de que algo me esperaba. El viernes siguiente, después de pensar mucho, regresé al hotel. No le dije a nadie, no tomé taxi, fui caminando. En la recepción ya no estaba el mismo señor. Era una muchacha joven, distraída, con audífonos puestos. Le dije que iba a ver el cuarto 203, que me habían dejado algo olvidado. Ni preguntó, solo buscó la llave. Subí de nuevo las escaleras. El pasillo seguía con la misma luz parpadeante. La alfombra aún tenía la marca, todo igual. Pero esta vez, el cuarto estaba vacío. No había nadie en la poltrona. La cama estaba hecha, como si nunca se hubiera usado. El baño limpio, la ventana cerrada. Y sin embargo, sobre la mesita de noche estaba la libreta, la suya, la misma que siempre tenía sobre las piernas. La tomé con las dos manos. Estaba tibia. Me senté en la cama y respiré hondo antes de abrirla. Las primeras páginas eran las de siempre. Palabras sueltas, fechas, símbolos, frases que nunca entendí. Pero en la última hoja había algo escrito, solo una línea. Una frase que me atravesó como si alguien me la hubiera dicho al oído. Gracias por volver. Con su letra, con su trazo. Solté la libreta, me cubrí la cara y por primera vez en mucho tiempo lloré. No por miedo, ni siquiera por tristeza. Lloré porque entendí que esa noche no era para él. Era para mí, para que yo pudiera cerrar algo, para que no me quedara esa deuda de no haber dicho adiós. Salí del cuarto sin tocar nada más. Dejé la libreta ahí y mientras bajaba las escaleras, algo en mí se sentía distinto. Como si al fin alguien me hubiera perdonado, o mejor dicho, como si yo misma lo hubiera hecho. Desde entonces no he vuelto al Hotel Regina, ni falta que me hace. A veces, cuando paso cerca del centro, cruzo la calle solo por no verlo. Pero otras veces, cuando me siento sola, me sorprendo mirando el reloj, justo cuando marcan las 11:30. Y por un instante, muy pequeño, creo que si subo de nuevo, él va a estar ahí, esperando, con su silencio y su libreta, pero ya no voy, porque sé que esa noche fue la última vez que el cuarto 203 se abrió para mí, y fue suficiente.